Hola, muy buen día. Pues en este video vamos a revisar algunos de los derechos de las víctimas, el cual se encuentra fundamentado en su artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en su apartado C, que se enlistan algunos de ellos. Y comenzamos con una asesoría jurídica, eh, mediante el cual se materializa en una figura que conocemos como asesor jurídico victimal y que su tarea principal es representar los intereses de la víctima u ofendido, y es evidente que durante el proceso la va a representar a cabalidad para que de alguna manera se cumplan todos los intereses que exige la víctima. Coadyuvar con el MP lo podemos entender como esa ayuda o soporte que pudiera eventualmente realizar la víctima a través de su asesor con el Ministerio Público, porque recordemos que el Ministerio Público pues es una representación social que vela por los intereses de las víctimas, pero que evidentemente es perfectible por algunos errores, vacíos que pudiera cometer durante el proceso, y por supuesto que ahí es donde entra esta figura. Recibir una atención médica y psicológica la podemos entender como una ayuda que otorga el Estado para, por supuesto, atender estas afectaciones que se dan después de la comisión del hecho delictivo. La reparación del daño es una figura importante. Incluso se habla de una reparación integral del daño, que lo que se busca es regresar en tanto se pueda las cosas al estado original que guardaban antes de que se realizara determinada conducta, y que por supuesto, en medida de lo posible, se repare el daño moral, el daño psicológico y por supuesto el material. Entonces, podemos encontrar vasta jurisprudencia en torno a este caso, en torno a este tema, porque, insisto, es un tema amplio del cual se tiene que abordar desde el punto de vista teórico, pero también práctico. El resguardo de identidad lo podemos entender como esos datos personales que son propios de la víctima o del ofendido, y que por razones de no victimizar o de proteger a la víctima, se mantienen en resguardo durante todo el proceso penal. Hablamos de algunos delitos en los cuales es obligatorio por parte del juzgador resguardar estos datos, por ejemplo, en temas de delitos sexuales, de violación, de trata de personas, de secuestro o incluso de delincuencia organizada. mm, deben de, Debe de guardarse esta información, adicional a que si está siendo parte un menor de edad, pues de igual manera. Las medidas cautelares y providencias precautorias es un derecho que también tienen las víctimas. Recordemos que las medidas cautelares es una figura que, que cobra importancia en un momento procesal como es la audiencia inicial, en la cual se imponen al imputado, entre otros fines, para, por supuesto, proteger a la víctima. Y en cuanto a las providencias precautorias, las impone el Ministerio Público, por supuesto, también para salvaguardar la integridad y proteger a la víctima. Por último, hablemos de un recurso efectivo. Eso lo podemos entender como las impugnaciones que evidentemente pudiera realizar la víctima a través de su asesor jurídico para, de alguna manera inconformarse de las diferentes pues, determinaciones que realiza el Ministerio Público, ya sea por alguna omisión o por algún tema que no está de acuerdo, pudiera inconformarse. Asimismo, de las diferentes resoluciones jurisdiccionales que no sean de sus intereses. Y por último, es importante mencionar que es muy común que exista algún tipo de confusión entre qué es una víctima y qué es un ofendido, por lo cual, de manera muy general, podemos entender que una víctima es aquella persona que resiente en su esfera jurídica una afectación a consecuencia de un hecho delictivo, y
contraparte, un ofendido es aquella persona que es titular. Puede ser una persona física o una persona jurídica, pero que es titular de ese bien jurídico que se afectó. Entonces, en este corto video, pues hemos abordado algunos de esos derechos, por lo cual les agradezco mucho su atención prestada.